Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Entre News. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la realidad virtual aplicada al marketing. Y para ello tenemos el agrado de presentar a Carlos Fernández García, gerente comercial de Virtual 360 y asimismo editor del blog Tócame que soy realidad aumentada del Diario de la República. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Alexandra, por la invitación. Muy contento de estar acá en Entre News. Bueno, para empezar, primero hay que definir qué es la realidad virtual. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? La realidad virtual es un mundo inmersivo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la realidad aumentada, en donde ves elementos virtuales y elementos reales en el mismo campo visual, aquí en la realidad virtual, que solamente puedes acceder, por ejemplo, a través de lentes, tú te colocas los lentes y vives un mundo inmersivo. ¿Y por qué está en auge esta nueva tecnología? En realidad, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta están en auge porque son tecnologías disruptivas que llaman la atención inclusive a los millennials, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Por lo general ellos han convivido con todo este ecosistema tecnológico y no les llama la atención pues algún tipo de tecnología que tenga que ver de repente con redes sociales o qué sé yo. Pero la realidad virtual, la realidad aumentada, todo este tipo de realidades, incluyendo la mixta, hace que, por ejemplo, ellos se sientan pues conquistados por esta tecnología disruptiva, ¿no? O sea, hay un quiebre entre lo que le proponemos de una manera real y lo que le proponemos de una manera virtual, asociado inclusive al campo de la publicidad. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres tipos de realidades que usted comenta? La realidad virtual accedes a través de lentes, es inmersiva, tú no ves nada de tu realidad. La aumentada, mundo real, mundo virtual, en un mismo campo visual. Y la realidad mixta es cuando tú puedes tocar los hologramas. Entonces, este tipo de tecnología, esta última es muy cara, muy lejana a las posibilidades de los consumidores en el Perú, por ejemplo. Y se da a través de unos lentes como los HoloLens. Y ya llevándolo al rubro de la mercadotecnia, ¿cómo influye la realidad virtual en una estrategia de marketing? ¿Qué beneficios le otorga? Mira, yo estoy muy al tanto de lo que puede ocurrir en el mundo publicitario, pero la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta tiene que estar al servicio de la campaña. O sea, de acuerdo a los objetivos de la campaña y de lo que se pretende conseguir, la realidad virtual y la realidad aumentada son herramientas con las que tú puedes llegar a un público masivo. Sin embargo, de por sí, esta tecnología sí tiene un alcance extraordinario. Por lo mismo que son disruptivas, les otorga les otorga una experiencia a quienes son usuarios de esta que va más allá de lo normal y de lo convencional. Ese es el primer punto que de repente quisiera aclarar, ¿no? Entonces, como es tan llamativa, es tan espectacular, evidentemente aumenta las posibilidades de que tu estrategia sea un éxito, pero hay que tener muchísimo cuidado porque a veces la realidad virtual o la realidad aumentada es tan exorbitante que tu marca de repente ya no tiene ese mismo nivel de recordación porque tú conoces más de la experiencia virtual o de la experiencia aumentada. Por eso es que ambas, la virtual y la aumentada, tienen que estar en función de la misma campaña publicitaria, ¿no? Y de lo que se quiere en realidad. ¿Para qué? Para que la recordación de marca sea inclusive mayor gracias a esta experiencia. Claro, es algo que las marcas tienen que adaptarse ya en esta nueva era. Solamente ahí para aclarar, el caso Yungay, por ejemplo. ¿Qué pasaba en Yungay? En Yungay la recordación de marca era tan fuerte que todo el mundo se acordaba de Yungay, pero nadie se acordaba de cuál era el producto que, digamos, que se quería vender. Entonces, cuando la realidad aumentada y la realidad virtual están al servicio de la campaña publicitaria, funciona mejor. Entonces, ¿cómo construir una buena marca aplicando y usando esa tecnología? Claro que sí, porque inclusive, mira, usando los logotipos, usando los elementos de papelería, tú puedes inclusive a través de la realidad aumentada, en este caso, ponerle el spot institucional o ponerle de repente una web en donde tenga un menú holográfico y en el cual tú puedas acceder a una serie de posibilidades diferentes. Eso es, por ejemplo, lo que sí se puede lograr a través de este tipo de tecnología, ¿no? Claro, entonces, basándonos en eso, ¿de qué manera se puede lograr, ¿no?, a través de esa tecnología, que el consumidor o el usuario sea protagonista de esta experiencia de marca? Porque la vive,
porque la experimentan de manera virtual. ¿Qué sucede? Cuando tú te pones, por ejemplo, los lentes, tú lo que estás haciendo en realidad es hackeando el cerebro. O sea, ¿qué quiere decir hackear el cerebro? Hay un momento en que el usuario de esta tecnología cree que lo que está a su alrededor es verdad, ¿no? Yo creo que debes haber visto los videos en YouTube en donde la gente está supuestamente con unos Oculus Rift paseando en una montaña rusa y los tipos se caen, pierden el equilibrio y es una cosa así bastante fatal porque prácticamente el nivel de, digamos, del 3D cada vez está acercándose al hiperrealismo y entonces hace que tú vivas y que tú tengas una experiencia verdaderamente diferente en torno a esta realidad, ¿no? ¿Y existe alguna limitación tecnológica respecto al uso de esos dispositivos? Lo que pasa es que hay un momento en que no sabes diferenciar qué es verdad y qué es mentira y eso sí puede ser contraproducente. Por eso estamos aquí para hacer ese tipo de referencias. Pero es tan poderosa esa tecnología que nos puede llevar pues a otros límites. La limitación que había hasta el año pasado era de repente que esta tecnología de realidad virtual, digamos, en su consumo a través del Oculus o del HTC Vive, no tenía cables, entonces era muy difícil incluso pararse frente a y sentir los cables, ¿no? Pero hoy los Oculus no solamente han rebajado su precio, sino que además hoy ya a través de esta tecnología ya es inalámbrica. Entonces ya tú puedes usar los Oculus Rift y los HTC Vive. Todavía no está en estudio lo del HTC Vive. Ya los puedes usar sin necesidad de cables. Dentro de poco tiempo se podría decir que ya podría haber una realidad virtual inalámbrica sin necesidad de estar conectado a un ordenador o algún móvil. Ese es el propósito que tienen, ¿no? Recuerden que Oculus Rift fue comprado por Zuckerberg en $2.000 millones, o sea, es decir, la mitad de la franquicia de Star Wars. Y lo que han tratado de hacer es darle una mayor espectacularidad. Incluso hay una red social que se llama Facebook Space, en donde, por ejemplo, tú puedes estar conversando con gente de todo el mundo a través de un avatar, ¿no? Y puedes estar jugando casinos o ajedrez con ellos, y es bastante espectacular. Es esta tecnología la que está cambiando el mundo de manera real. Pero también hay algunas personas que critican, ¿no? De que de alguna manera esto los aleja del mundo real. ¿Es cierto eso? Yo pienso que no. Yo pienso que en este momento tú sí puedes distinguir la diferencia entre lo que es un holograma, lo que es una imagen 3D, de lo que no es. Pero sí, igual hay la posibilidad de que te hackee el cerebro un poco y te tomes a pecho lo que estás viviendo en el mundo virtual. Pero yo pienso que el peligro es para más adelante, no es ahora, ¿no? Hay situaciones en las que uno debe consumir la realidad virtual, no menores de 13 años. Incluso Oculus tiene una prohibición expresa dentro de su reglamento inicial que te viene digamos, con los lentes. Y si experimentas mareos es preferible dejarlo ahí, porque hay gente muy sensible que no puede, igual como en los juegos, pues, ¿no? Hay gente que puede subir a una montaña rusa y hay gente que no. Bueno, es exactamente lo mismo que pasa también con la realidad virtual. Entonces se puede decir que también ha superado de alguna manera una estrategia de marketing tradicional. Lo que pasa es que yo creo que la realidad virtual debe estar alineada en torno a la campaña. Que evidentemente vas a tener resultados que sean mayores, sí, claro, porque es vivir una experiencia, ¿no? Imagínate, si tú quieres estar en este momento en Atenas, lo puedes hacer con estos lentes. Y puedes ir recorriendo todo el lugar con una tranquilidad tremenda. Eso, por ejemplo, no podía pasar antes. Entonces la experiencia del consumidor en realidad es mayor. Puedes estar en la cancha de fútbol, incluso conjuntamente con los grandes jugadores, con Messi, con Ronaldo, y vivir esa experiencia asociado a una marca. Pero por lo general, yo creo que en un futuro sí va a ser mucho más fuerte y de mayor impacto inclusive, ¿no? ¿Y cuáles son los dispositivos que más se usan? El Oculus Rift y el HTC Vive, ¿no? También hay estos lentes que se llaman los Cardboards, que van asociados a tu teléfono.
¿Por qué es importante hacerle referencia? Porque el cardboard era el sentimiento de culpa que tenía Google después de que hicieron los Google Glass que costaban $1.500 para desarrolladores y que en realidad ya se dejó de producir desde el año 2014, el mismo año en que salió, entonces fue un fracaso real. Sin embargo, los cardboards siguen hasta hoy y en algunos lugares se usan muchísimo para lo que es educación. Tengo una amiga en Argentina que es educadora regional porque comenzó a trabajar con estos lentes, hablaba de la montaña rusa y a la hora de la hora, después de dejar los lentes y que los chicos ya tuvieran esa sensación, les hablaba del movimiento inercial, ¿no? Y iban entendiendo mejor cómo es que esto se producía gracias precisamente a que habían tenido esa experiencia de estar en la montaña rusa. ¿Y cuál es el estado actual de la realidad virtual aquí en Perú y en Latinoamérica? Yo creo que recién se está introduciendo con fuerza este tipo de tecnologías acá. Yo creo que en los próximos años vamos a ver cambios importantes, ¿no? Porque ya se están hablando de miles de millones de dólares que van a producir para la publicidad este tipo de artilugios a nivel latinoamericano, y el Perú no puede estar exento de este tipo de tecnologías. Pero hoy en día ustedes ven los esfuerzos de algunas empresas por hacerte vivir la experiencia a través de la realidad virtual. Tú puedes conocer un departamento, por ejemplo, y sentarte en los sillones y hacer todo lo que te plazca en un departamento que quieras comprar, ¿no? Esa experiencia no la teníamos antes. Eso es, por ejemplo, lo que sí te puede aportar la realidad virtual, una experiencia mayor, que estés en contacto con este tipo de trabajo. Y en Virtual 360 lo que tratamos de hacer es que el cliente tenga esa experiencia, ¿no? Y que pueda acercarse a ese tipo de situaciones. Hemos estado trabajando para una serie de empresas y nos ha dado pues bastantes frutos estar, por ejemplo, llevando a la gente a vivir de alguna manera cosas inusitadas, ¿no? Asociadas a las marcas. ¿Y qué tipo de sectores o los tipos de negocios son los que más usan y aplican esta tecnología? El sector de la construcción aplica muchísimo este tipo de tecnología. Ya te están vendiendo todo a través de la realidad aumentada y de la realidad virtual. Entonces tú no tienes que ir al departamento para conocerlo, sino que desde el lugar de venta ya te pueden enseñar cómo es que va a quedar todo lo tuyo, ¿no? Todo tu departamento. Pero no solamente son ellos, ¿no? En todos lados hoy día estamos viendo, inclusive en este tipo de congreso que está realizando infomarketing.pe, que las experiencias de realidad virtual fluyen, ¿no? De una manera natural. Y ya estamos asociando no solamente una experiencia real, sino una experiencia virtual al consumidor. Y respecto a eventos, ¿cómo podríamos aplicar de manera eficiente la realidad virtual? Es que eso tiene que ver mucho con la imaginación y qué es lo que tú quieres que tenga el cliente como parte de esa experiencia, ¿no? Yo he visto cosas maravillosas, ¿no? En National Geographic, por ejemplo, hace unos 10 años sacó un BTL interactivo de realidad aumentada, en donde, por ejemplo, tú pisabas el logotipo de esa institución y se activaba toda una secuencia donde pasaban dinosaurios, pasaban astronautas. Entonces uno podía inclusive hasta intentar acariciarlos, ¿no? Y todo se veía a través de un monitor de televisión, una especie de realidad espejo, ¿no? En donde en realidad no tenía nada, pero en el monitor estaba absolutamente todo, pero todo. El dinosaurio, el león, el tigre de Bengala, y en realidad se constituía pues en un elemento sumamente importante para vender esa marca, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, en los últimos tiempos se están haciendo cosas mucho más extraordinarias. Pepsi, por ejemplo, ha estado trabajando muchísimo en este tema, ¿no? Con zombies, que iban capturando la ciudad y la gente, o sea, estás en el paradero y de repente tú mirabas y el zombie ¡plac! Entraba en el paradero y tú saltabas pero de miedo, ¿no? Inclusive, mira, han usado esta tecnología, por ejemplo, te vas al baño y las chicas se están maquillando y de repente ¡pluc! Les aparece una máscara, ¿no? De payaso loco, lo que fuera, y salían corriendo del lugar, ¿no? Experiencias
en este tipo pues hay muchísimas, ¿no? Y todas asociadas con tu marca, ¿no? En ese caso, creo que ese spot ganó un Lions el año pasado, por ejemplo, el de Pepsi, ese que te digo de las máscaras, que era en un Día de las Brujas, ¿no? Entonces era verdaderamente espectacular, ¿no? Con la misma tecnología que hoy usas con Snapchat, ¿no? Pero te queda tan perfecta la máscara virtual que verdaderamente quedabas, pues, tú mismo te asustabas de verte en el espejo. O sea, esa era la idea que había tenido la gente de Pepsi. Pero no solamente debe quedar en una experiencia, ¿no? Sino también que permanezca en la mente del consumidor. Sí, exactamente. Y para eso los publicistas tienen que hacer su chamba, ¿no? De poder entender y ver cómo hacer para que cale no solamente la experiencia, sino que cale el producto asociado a esa experiencia, ¿no? Y eso es un poco lo que, por ejemplo, en Virtual 360 nos preocupamos, ¿no? Que deje marca lo que tú estás produciendo, ¿no? O sea, es decir, que tú puedas asociar ese material a tu marca. ¿Cómo ve en el futuro a la realidad virtual? Yo lo veo todavía mucho más alucinante. Creo que, por ejemplo, incluso en la educación, por darte un caso, ¿no? Vamos a estudiar como lo hacen los amigos Jedi, ¿no? Cuando están en una asamblea, tú vas a estar sentado con tu holograma y vas a estar aprendiendo y estudiando y trabajando a distancia, porque eso ya lo vas a poder hacer. Bueno, pero ese es uno, ¿no? De tantas cosas que se pueden hacer con la realidad aumentada, con la realidad virtual. Se dice que, por ejemplo, ahí tienes una verdadera máquina del tiempo, porque tú puedes entrar, retroceder, avanzar, sin el pernicioso delirio de culpa de que si tocas algo, o cambias algo, verdaderamente todo va a ser, como un efecto mariposa y vas a terminar destrozando todo lo que viene en el futuro, ¿no? Eso no va a existir, porque en realidad no te estás trasladando al futuro, pero sí puedes vivir la experiencia. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Ha sido un gusto tenerte hoy como invitado en Entre News. ¿Algunas palabras que quieras agregar para despedirte? Sí, este día jueves 12 a las 4 de la tarde vamos a estar en el Salón Inca en una charla sobre realidad aumentada y nos gustaría que nos acompañen. Aquí nosotros vamos a estar hablando de la realidad aumentada como elemento de comunicación y consideramos que es muy importante. Alexandra. Gracias. Si quieren saber más sobre realidad virtual, pueden visitar la página web infomarketing.p y asimismo nuestras redes sociales Infomarketing Perú y POC Comunicaciones. Nos vemos en una próxima edición.